¿Qué tal, gente de la nueva generación? En esta ocasión, como lo vieron aquí en el título del video, les voy a enseñar cómo programar el control remoto de un Jetta. Esto sirve para todos los Jettas clásicos desde el 99 hasta los años 2014, 2016, incluso de los presentes, siempre y cuando sea del clásico, ¿vale? El programa que vamos a estar utilizando va a ser el BSDS, para que en caso de que estés buscando la forma manual de hacerlo, este no es el video y pases de largo este video. Aquí en esta ocasión lo voy a enseñar con el programa BSDS. Así es que, vamos allá. La forma para programar el control en sí va a ser muy sencilla, pero les voy a ir explicando paso a paso para que no tengan ninguna duda o ningún error a la hora de hacerlo. Lo primero y lo más básico es que la interfase obviamente debe de estar conectada. Como pueden ver, aquí está conectada la interfase, ¿vale? Está conectada, ya está nuestro programa abierto, y para esto es importante que el switch debe de estar abierto, ¿vale? Yo ahorita lo voy a abrir. Ahí tengo abierto el switch, ¿vale? Entonces, yo me parece que ya me había metido aquí, voy a salirme. Cuando ustedes abran el programa BSDS, lo primero les va a aparecer esta pantalla. Vamos a darle en seleccionar módulo, que es este. Vamos a darle un solo clic. Vamos a esperarnos. Voy a tratar de ir haciendo todo en tiempo real para que vean más o menos cuánto tiempo se tarda. O si es que ahorita hay alguna fallita o algo así, puedan ustedes también resolverlo, que vean cómo aquí lo vamos haciendo. Bien, el módulo que vamos a seleccionar va a ir dependiendo del año de nuestro carro. Siempre va a ser aquí, en el 46, en el 35 o en el 9. No hay de otra. Si tú te equivocas no va a haber ningún problema, simplemente no va a haber comunicación. Eso es todo, simplemente no se va a poder conectar al módulo. Miren, vamos a hacerlo ahorita. Aquí me parece tenemos que entrar en 35. El modelo del que lo estoy haciendo me parece es 2006 o 2004, algo así. Entonces, si quieren vamos a empezar por este, miren. Yo le voy a dar aquí clic. En este estoy casi seguro que no es. Si no es ese, lo único que va a hacer es que les va a aparecer aquí un recuadro que diga que no hay respuesta. Ahorita vamos a esperarnos. Como pueden ver, no hay respuesta. Solito nos va a sacar. Vamos a darle ahora en el 35, que casi estoy seguro que es en este. Y si no, nos vamos a ir a central eléctrica. Como pueden ver, ahí ya hay comunicación. Luego nos aparecen aquí los números. Una vez que entremos aquí, le vamos a dar en la opción 10 que dice adaptación. Vamos a dar un solo clic y nos vamos a ir al canal 1, ¿vale? Aquí podemos darle aquí, ya sea hacia arriba. Aquí nos va a decir adaptación de control remoto. Ya sea que podemos darle aquí, podemos cambiarlo aquí a 01, o también lo podemos dar desde aquí en la opción adaptación de control remoto, ¿vale? Una vez que estén en esta pantalla, les va a aparecer o nosotros lo vamos a cerrar porque esto ahorita lo vamos a explicar, no es necesario que lo leamos. Una vez que estén aquí le van a dar qué control es el que van a dar de alta. Si van a dar de alta un segundo control o un control primario. Si ya tienen programado un control, entonces van a dar en la opción número 2. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, que va a ser el 2. En este caso, como va a ser un nuevo control, no tienen ningún control ahorita programado, lo vamos a dar en el 1. Esto es cosa de que ustedes lo vayan checando si funciona o no. Pueden de hecho ponerlo hasta en la opción 0, dependiendo del año del carro. En este caso lo vamos a poner en el 1. Primero le vamos a dar test. Aquí. No nos va a aparecer ninguna opción, como pueden ver. Después de le vamos a dar... Vamos a darle otra vez. Test. Después le vamos a dar save. Y cuando nosotros le vayamos a dar que sí, ya tenemos que tener lista aquí la mano para presionar el control, ya sea botón cerrado o botón abierto, porque vamos a tener un lapso como de 5 segundos más o menos para poder presionar el botón de nuestro control. Es decir, una vez que entremos en le vamos a dar que sí y ya debemos tener listo la mano para presionar el botón, ¿vale? Entonces yo voy a darle aquí. Lo que va a suceder es que yo le voy a dar que sí, voy a presionar el botón del control y las intermitentes tienen que parpadear. Eso va a indicar que mi control ya está programado, ¿vale? Voy a tratar de ser rápido aquí. Voy a darle que sí. Voy a presionar. Bueno, como pueden ver ahí sonó. Pero en algunos casos prenden las intermitentes, que es lo que debería de ser. Ahorita vamos a probar a ver si ya está programado. Vamos a darle que regresemos. Vamos a salirnos de todo. Vamos a cerrar esto. Vamos a probarlo. Y vamos a presionar el control. Como pueden ver,
Bueno, este de por sí el botón de abrir no funciona, pero ya está programado. Como pueden ver, ahí se el pequeño clic. Ahorita es lo que nos hace falta es arreglar el botoncito de abrir, porque ahorita no está abriendo. La cajuela, yo supongo que así funciona. Sí. La cajuela sí funciona, ¿vale? Entonces, de esta forma tan sencilla van a tener programado este control con el programa BCDS. Así es que espero haberlos ayudado. Yo les puse todo esto en tiempo real para que vean bien cómo se hace el proceso. De hecho, no quise capturar la pantalla para que vieran ustedes realmente qué es todo lo que ustedes van a hacer. No tengan ninguna duda a la hora de escoger el modulito, si es en el 45, en el 09 o en el 35. Como les decía, no hay ningún problema, simplemente no se va a poder comunicar con el módulo, ¿vale? Pues espero en este video haberlos ayudado. Ya saben, como siempre, dudas, preguntas, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo, los esperamos en el próximo video.